Muy buenas tardes con todos los participantes. Estamos compartiendo con ustedes la invitación y también el link de asistencia para que puedan registrar su ingreso a nuestras salas. Y por favor, por el chat me logran indicar con qué usuarios están ingresando nuestros ponentes, tanto el doctor Carlos Estrada como la doctora Rosario Paredes, por favor, para poderles otorgar los permisos. Ya estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Vamos a solicitar a nuestros ponentes de esta tarde si el doctor Carlos Manrique Lara Estrada logra levantar la mano. Ya vemos a la doctora Rosario Paredes, ya se encuentra con nosotros. Vamos a otorgarle los permisos correspondientes. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias Muy por la buenas. invitación. A usted, doctora, por acompañarnos esta tarde. Ya cuenta con los permisos correspondientes. Vamos a darle también los permisos al doctor Carlos Manrique, que se logre conectar para otorgarle, para así hacer la presentación y luego iniciamos con esta importante telecapacitación. Indíqueme, por favor, si el doctor Carlos Manrique Lara está con otro usuario para poder darle los permisos correspondientes y de esta manera iniciar con esta importante telecapacitación hoy a cargo de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, a quien agradecemos las coordinaciones con la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Me indican que el doctor Carlos Paredes, Carlos Manrique ya se encuentra con nosotros. Vamos a verlo aquí en participantes. Agradecemos a todos los participantes que están ingresando. Ya se encuentra con nosotros el doctor Manrique. Doctor Manrique, ¿me logra escuchar? Vamos a confirmar el audio. Doctor Manrique, por favor, si me logra responder. No tiene acceso al micrófono. Está con todos los permisos. A ver, intenten encender su micrófono. El doctor está como con... Perfecto. Muy bien. ¿Sí los logramos escuchar? Dos. Vamos a colocar las diapositivas, por favor, en modo presentación. ¿Cuál de estos? Sí, bueno, bien. Ocho. Macho, voy a sacar, voy a cerrar acá. Voy a cerrar acá. Voy a este de acá, voy a cerrar.
Voy a poner acá. Sobres. Estos son los sobres. Ya. Y ahora. No, ahora. Les solicitamos que por favor puedan apagar su audio hasta que iniciemos con la telecapacitación. Muchas gracias. A ver. Bien, Hola. vamos a dar inicio. Doctor, muy buenas tardes. ¿Puede colocar la diapositiva en modo presentación, por favor? Ah, Perfecto, ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera ya estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer la presentación. Muy buenas tardes con todos los participantes. Les damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Esta tarde tenemos una importante telecapacitación. Justamente estaba comentándole a nuestros participantes este tema de las alertas epidemiológicas en el caso de sarampión. Estamos en reunión permanente con las diferentes regiones y hoy la región de salud de Madre de Dios está dando este primer paso y realizar esta telecapacitación tan importante con dos grandes ponentes en esta tarde. El tema a desarrollar será vigilancia epidemiológica de sarampión. El primer tema lo va a desarrollar el doctor Carlos Manrique Lara Estrada, la situación del sarampión en la región de Madre de Dios. El doctor Manrique Lara Estrada es director ejecutivo de epidemiología y control de emergencias y desastres. También estará desarrollando la segunda parte netamente de vigilancia epidemiológica la doctora Rosario Paredes Barreto, quien es directora de la Dirección de Cuidado Integral por Curso de Vida, quienes son profesionales de salud de la dirección de la región de Madre de Dios. Agradecemos con ellos a la coordinación de telesalud de esta región. Vamos a indicarle a todos los participantes que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Telesalud Minsa Telecapacitaciones. El chat pasando. quedará habilitado para que ustedes puedan registrar sus preguntas y además algunas inquietudes que tengan relacionadas a este tema. Es muy prudente que por favor puedan realizar las preguntas a nuestros ponentes que son profesionales de la salud. Igualmente, recuerden que deben registrar su asistencia en nuestro link que estaremos compartiendo. Doctor, muy buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí, Perfecto, doctor. Está con nosotros entonces. Dejamos en esta tarde al doctor Carlos Manrique Lara, quien dará inicio a esta ponencia. Bienvenido, doctor. gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a hablar justamente sobre la situación del sarampión. He querido mostrar algunos cuadros del CDC Minsa para mostrar la situación en nuestro país y en nuestra región Madre de Dios específicamente. Sin antes hacer un comentario importante, lo que todas las personas de nuestra región deben saber sobre el sarampión, que es una enfermedad infecciosa aguda viral, muy transmisible, altamente transmisible, con un número de reproducciones bastante alta, entre 16 y 18. Quiere decir que por cada caso confirmado podemos tener más o menos entre 16 y 18 personas que pueden contagiarse solamente por una persona. Y sabemos que se transmite por vía aérea, a través de aerosoles, ¿no? Al hablar, al estornudar, al reírnos, de tal manera que es una enfermedad bastante fácilmente con- contagiosa. Sabemos que esta enfermedad tiene tres etapas o periodos claramente o establecidos, claros. Hablando de la clínica, tiene la parte del pródromos, que es formada por la fiebre, tos, coriza, conjuntivitis, que para nosotros ese es un cuadro de tipo catarral, simula con un resfriado común, para luego dar, ¿no? Después de 4 días, dar pase justamente ya a la erupción, o sea, al brote también llamado, que es un exantema de tipo morbidiforme, una pequeña erupción menuda de distribución cefalocaudal, aunque los hermanos del departamento de Puno nos han mostrado que, o sea, la distribución ha sido diferente, no obviamente que cuadros febriles catarrales con una aparición no necesariamente cefalocaudal, pero la erupción morbidiforme en el cuerpo. Y finalmente viene la etapa o el periodo
de la seca, donde estas máculas se vuelven marrones y luego se descaman. ¿No? Esto es prácticamente, más o menos, es la aparición de la clínica de esta enfermedad, ¿no? Y se puede confundir, ¿no?, dentro de los diagnósticos diferenciales con varias enfermedades en nuestra realidad. A la cabeza, por ejemplo, dengue. Nosotros sabemos que el dengue, el 50% de los pacientes hacen una erupción, ¿no? En todo el cuerpo, hace una especie de rash, ¿no? Con mucho prurito y que puede ser confundido. Últimamente hemos tenido, ¿no?, desde hace más o menos ya unos 4 meses atrás, hemos tenido también, ¿no, casos de una coxsaciosis muy conocida, la enfermedad mano-boca-pie, ¿no? En ellas también se ve un cuadro febril, ¿no? Un cuadro con secreción nasal, con tos, con secreción, porque los niños los niños no pueden prácticamente, no pueden deglutir porque hay lesiones en la mucosa oral y entonces puede confundirse, ¿no? También, y eso entraría dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Igual también la viruela del mono es otra de las enfermedades que estarían dentro del diagnóstico diferencial. Y en realidad, entonces, cualquier enfermedad que curse con fiebre y erupción debe sospecharse un cuadro de sarampión. Aún más en este contexto, ¿no?, donde nosotros estamos prácticamente vecinos y conectados a través de la carretera interoceánica, ¿no?, con departamento de Puno, donde sabemos que ahorita en este momento hay más de 400 casos. Y justamente a raíz de esta situación es que el primer caso importado que se ha reportado en Madre de Dios es de una persona del distrito de San Román, en Puno, que obviamente que está aquí con nosotros, es una persona que trabaja en salud, ¿no?, adulta, de 30 años, que prácticamente pues se ha desplazado a través de esta carretera interoceánica, pero por la facilidad que existe ahora en el tránsito entre estos dos departamentos, obviamente que ella ha estado permanentemente yendo y viniendo entre Puno y Madre de Dios, de Juliaca para ser más específico, San Román. Entonces, el segundo caso también, de igual manera, es un estudiante, de tal manera que se ha desplazado de la misma manera. Y también igual estuvo justamente de acuerdo a los cálculos que vamos a mostrar a continuación, vamos a mostrar de cómo en la línea de tiempo, en los periodos donde la probable fecha de contagio ha sido más o menos casi en el mes de mayo. Obviamente de que sabemos que en el mes de mayo, entre la segunda semana, ha habido mucho desplazamiento de las personas por el Día de la Madre. Entonces, estos movimientos, ¿no?, también, o sea, dispersan algunas enfermedades. Cualquier movimiento de personas, desplazamiento, ya sean por estas cuestiones de las fiestas, ¿no?, el Día del Padre, o eventos, ¿no?, masivos, deportivos o musicales, ¿no?, también exponen a la población, como pasó también muchos años atrás en Puno con la fiesta de la Candelaria, donde comenzaron a aparecer casos, ¿no?, en la población también, fue un adolescente, un adulto, ¿no?, y vienen muchas personas de otras partes del país donde prácticamente sigue circulando esta enfermedad. Por eso es importante los diagnósticos diferenciales, siempre aplicando la definición de caso para poder no catalogarlos como casos sospechosos y hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿no? La elaboración de la ficha, la toma de muestras, la notificación, la búsqueda de casos, el censo de contactos, el bloqueo vacunal, o sea, todas las acciones que se deben hacer con la idea de evitar justamente, ¿no?, que esto se siga propagando. Obviamente que nos espera un arduo trabajo ahora en estos momentos, ¿no?, después de haberse ya confirmado estos dos casos en nuestra región, y estas personas han interactuado prácticamente con diferentes personas, el personal de salud, con más personal de salud, con los pacientes que se atendió, las referencias que hizo, se desplazó, no hacia Huazuco, hacia la cabecera de Sumicoré, se desplazó, no hacia el Hospital Santa Rosa, ¿no? Igual que el estudiante estuvo interactuando en su sala, en las salas de teorías, en las salas de práctica con otros estudiantes de otras facultades, o sea, hay toda una situación, obviamente, de que hay que empezar a trabajar y en eso tenemos que organizarnos todos para hacer un buen trabajo y tratar de cortar la cadena de transmisión. Bien, entonces aquí yo les mostraba una tasa de incidencia en los pacientes, que como prácticamente vemos que Cusco obviamente que está, no lidiando con el reporte de los casos. Madre de Dios se encuentra más o menos aquí. Si bien es cierto que nos piden el indicador de vigilancia, ¿no?, que estamos haciendo vigilancia de esta enfermedad, nos pide que esta debe ser
¿no? Más de dos notificaciones de pacientes sospechosos por 100.000 habitantes. Nosotros hemos tenido, hasta el momento ya tenemos cerca de 4, ¿ya? Y obviamente de que sí, si bien es cierto, estamos no con la tasa estándar adecuada, pero estamos muy fuera de la tasa nacional, que está bordeando el 5.40. ¿Ya? Bien, entonces es importante, o sea, trabajar duramente y reportar los casos que se presentan que tiene esta sintomología. Hace tal vez media hora, un poco más, el Establecimiento de Salud Nuevo Milenio reportó un caso de una paciente con una erupción morbidiforme, ¿no? Diferente en el dorso, ¿no? Y en el abdomen, pero cuando se hizo la investigación rápidamente, se amplió la anamnesis y obviamente que se determinó que era una intoxicación de tipo alimentaria. No había tenido, en la primera etapa de los probos, no había fiebre, no había coriza, no había conjuntivitis, ¿no? No, simplemente, o sea, referente a la erupción, ¿no? No había tos, no había nada de la sintomatología respiratoria que se ve en los pródromos y obviamente de que esa persona, al ampliarse la necesidad, determinó que había estado relacionado a un alimento que había ingerido recientemente. Bien, entonces, pero lo importante es justamente eso, o sea, hacer el reporte, ¿no? Y obviamente que si no queda muy claro, hacer todo lo que le dije en lo que respecta, ¿no? ¿No? A la elaboración de la ficha y la toma de muestra, que es importante para mostrar que estamos activos en la vigilancia, ¿no? Y no se nos va a escapar ningún caso si el caso fuera positivo, como lo que ha pasado con estos dos casos que ya se confirmaron. Bien, también aquí ver la notificación de casos de sarampión en nuestro país, como ha ido aumentando en las últimas semanas. Esto corresponde al MINSA, ¿no? Aquí se está mostrando justamente el número de notificación de casos y el número de casos confirmados también, ¿no? En esta misma lámina. Aquí también estoy viendo acumulados confirmados. Los confirmados, obviamente, que son bastante pocos. Los anteriores eran casos que se referían justamente a los casos sospechosos que, ¿no? Estaba conversando. Y aquí, obviamente, que Puno está bordeando, pues, que prácticamente no con una tasa de 37.90, casi 38. Le sigue Arequipa, Lambayeque, Lima, y obviamente que Madre de Dios, como los demás departamentos, no tiene. No, para estos casos, si bien es cierto, tienen su lugar probable de infección o infección, ¿no? Fue en la ciudad de Juliaca, en ambos casos, ¿no? Y si han hecho sintomatología aquí en Madre de Dios, no estamos considerándolo como casos importados. No se contagiaron acá, pero sí, no, es muy seguro por todas las interacciones que han tenido esos dos pacientes con otras personas aquí en nuestra región, que no muy pronto podemos tener casos autóctonos de personas que no se han movido de Madre de Dios y que comiencen a tener sintomatología. Entonces, eso es importante. Por eso es importante esta conversación que tenemos con todos ustedes para fortalecer justamente la vigilancia en todos sus establecimientos. Y obviamente de que es la única manera, ¿no? que podemos nosotros detener la transmisión, ¿no? ¿No? Con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, es importante identificar rápidamente, porque si no las personas se van a comenzar a movilizar, porque lo menos todas las personas nos movemos, ¿no? Y entonces, una persona que está en la etapa justamente de transmisibilidad, que son 4 días antes de la erupción y 4 días después de la erupción, ¿no? Obviamente de que tal vez después de la erupción uno dice, bueno, ya la pude identificar, pero los 4 días antes eso se hace bastante difícil, ¿no? Evitar, pero de eso se trata, ¿no? Las personas donde ha habido justamente casos confirmados, debemos estar vigilando, ¿no? En esas personas, ¿no? Ya que ellos son potencialmente de mayor riesgo de iniciar alguna enfermedad, ¿no? De este tipo, la erupción, obviamente, ¿no? Bueno, de aquí vemos también, eso lo que estaba aquí al costado era los casos confirmados no, en el departamento de Puno. ¿Y por qué lo he colocado? Para saber de qué distrito vienen. Vean ustedes que el distrito de San Román, Sandia, ¿no? San Antonio de Putina y la misma Puno son los que más han reportado. Entonces,
las personas que se desplazan, en la anamnesis que ustedes tengan, ¿no? Las personas que se desplazan de estos lugares al nuestro y que vengan por cualquier motivo de consulta, es importante este dato, ¿no? Procedencia, ¿no? Entonces, si es que proceden de estos lugares, obviamente que es importante ahondar justamente, ¿no? La anamnesis y sacar datos de contactos con pacientes confirmados, ¿no? Cercanos a ellos, para poder hacerle seguimiento, ¿no? Enseñarles sobre las medidas higiénico-respiratorias, uso de mascarillas, lavado de manos, o sea, todo aquello que conocemos nosotros como, ¿no? Medios de protección personal, como barreras, ¿no? Porque este, no vaya a ser que no puede ser un caso, se convierte en un caso y luego este caso ya no se va a hacer difícil identificarlo, ¿no? Porque la gente se mueve en muchos lugares aquí, la gente se desplaza de un lado a otro lado, por justamente las actividades económicas que predominan en nuestra realidad, ¿no? La minería, todo lo que tiene que ver con los insumos que se necesitan para esta actividad económica, ¿no? Y obviamente que también las otras actividades económicas no pasan desapercibidas, ¿no? Lo que tiene que ver con la madera, con la castaña, con el turismo, ¿no? Es importante justamente este dato, ¿no? De recoger. Y bueno, y aquí también igual, ¿no? En lo que respecta, esto es una distribución de los casos por grupos de edad y sexo, ¿no? Y para ver, o sea, las personas que están más expuestas, ¿no? A esta edad. Sabemos que nosotros, que las coberturas bajas que hemos tenido, ¿no? Y obviamente el departamento, bueno, claro que sí, pero nosotros también estamos en igual situación, de acuerdo al análisis de riesgo que tenemos, ¿no? Tenemos un gran bolsón de susceptibles, ¿no? En cada año, en cada cohorte, o sea, no alcanzamos al 100%, siempre tenemos un porcentaje de niños que se quedan sin vacunar. Y si esto vamos sumando, este, a este pequeño porcentaje en cada cohorte, vamos sumando el 1% de ineficacia de vacuna, vamos sumando de repente algunos problemas no programáticos que tienen que ver con la aplicación de la vacuna, la técnica de aplicación de vacuna, con la ruptura de cadena de frío. Entonces, todos estos se va haciendo cada vez más grande aquellos niños que han quedado prácticamente susceptibles, que no llegaron a ser inmunidad, ¿no? Entonces, en el transcurso de los años, esto se va haciendo un bolsón grande de susceptibles. De tal manera de que hay personas que inclusive son ahora adolescentes e inclusive adultos, como podemos ver, ¿no? Que han quedado, o sea, prácticamente susceptibles a la enfermedad. Y en estas situaciones de brote, obviamente, que siendo una enfermedad de alta transmisibilidad, obviamente que comienzan a aparecer los casos. Y entonces, no, en nuestra realidad es igual. O sea, cuando hemos hecho los cálculos, todos nuestros distritos, todos, sin excepción, tienen, o sea, están en rojo, o sea, con un alto índice de riesgo para la transmisión de esta enfermedad. Por eso es importante fortalecer la vigilancia y estar muy atentos a estos casos, ¿no? Que se acerquen al conocimiento o que podamos hacer, ¿no? Vigilancia comunal a través, ¿no? De las diferentes estrategias que existen con promoción de la salud, con los promotores, ¿no? No, o sea, es importante echar mano a todo lo que se tiene para la identificación de estos casos, ¿no? Bueno, esto es lo que le decía, hemos construido una línea de tiempo para el caso, para el primer caso. Este primer caso para que ustedes puedan ver, o sea, cómo se ha desplazado, ¿no? Esta persona o sea, aquí en nuestra realidad y dónde también ha estado previos, ¿no? En los días donde se haya contagiado probablemente. Entonces, una persona adulta de 30 años, es una serumista, ¿no? Que no tiene antecedente vacunal, y bueno, entonces ella hace la erupción el día 23, ¿no? El 23 de mayo. Obviamente, también a través de esto podemos calcular, ¿no? El periodo de transmisibilidad, que son 4 días antes del inicio, ¿no? De la erupción, 4 días después, de tal manera que desde el 19 hasta el 27 del mes de mayo, ¿no? Esta persona ha estado contagiando a todas aquellas personas que han estado en contacto en relación con ella. Y bueno, y aquí tenemos algunas flechitas que nos van diciendo, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ella, previamente a este día de la erupción, ya tenía sintomatologías, se sentía mal,
¿no? Ella ha estado prácticamente mostrando fiebre, malestar general, cefalea, o diarreas, inclusive desde el día antes todavía, ¿no? De este periodo de transmisibilidad, ¿no? Se ha estado ya recibiendo medicación, ¿no? Y ha estado desplazándose entre Alto Libertad y el Hospital Santa Rosa, entre Alto Libertad y la Microred Mazuco, ¿no? Porque justamente es su trabajo, ¿no? Y es llevando pacientes para, ¿no? El siguiente nivel de atención, haciendo coordinaciones en su microred, de tal manera que ella se ha desplazado en colectivos, ¿no? De un lado y otro lado, que se nos hace bien difícil porque generalmente ustedes conocen bien esta realidad. Estos colectivos son informales en su mayoría, ¿no? No hay registros de pacientes, perdón, de pasajeros, ni tanto a la ida ni al retorno, no hay. Muchos de ellos todavía son recogidos en medio camino y peor con ellos, ni siquiera tienen un tipo de boleta por el uso del transporte. Se hace bastante difícil, ¿no? Tener prácticamente una identificación de estos contactos. Por eso es importante el fortalecimiento de nuestras capacidades y lo que respecte a la vigilancia, porque van a presentarse casos. Claro que sí, y para eso tenemos que estar preparados y muy atentos, ¿no? Esta persona en el periodo de exposición, o sea, cómo se contagió, no fue en Puerto Maldonado. Ella se contagió en este periodo, ¿no? Que va desde el 2 prácticamente hasta el 16 de mayo, pero ella viajó prácticamente a la ciudad de Puno, ¿no? Por el Día de la Madre en estas fechas, como se muestra acá. Entonces, o sea, esta celebración, ¿no? Que se realiza en todo nuestro país, o sea, moviliza personas. Entonces, ella es una de ellas, y obviamente de que en esa fecha estuvo, no, probablemente en la ciudad de Juliaca, y se haya podido contagiar en este periodo. Muy probablemente entre el 6 al 8 se pudo haber contagiado ella cuando estuvo en la ciudad de Juliaca. Obviamente todo esto es periodo de incubación que va prácticamente desde el séptimo hasta el 21º día para iniciar ya prácticamente la enfermedad, ¿no? Y obviamente que de aquí para adelante tenemos ya los periodos donde pudieran aparecer casos secundarios que para nosotros es importante no considerar, ¿no? Ya que es justamente en este periodo donde entonces van a aparecer estos casos. Y tenemos que tener claramente identificados estas personas para hacerle seguimiento. Pues es importante lo que se está haciendo en estos momentos en la zona de Alto Libertad, ¿no? De ir a su domicilio, las personas que han estado en contacto con ellas, hacerles un censo de contactos, de todos los contactos que ha tenido, todos los contactos posibles, ¿no? Hacerles la vacunación, ¿no? Obviamente dependiendo de la edad, no completar calendario de educación si es que hubieran niños que van de 10 años para abajo. Entonces, todo eso, todo este trabajo, ¿no? Hay que hacerlo, obviamente, justamente, ¿no? En coordinación permanente con la Micorred y con la IDES, ¿no? Bien, esto es lo que corresponde al caso, al primer caso confirmado. Este caso, fue confirmado, el día viernes de la semana que acaba de pasar, ¿no? Recibimos la confirmación del Instituto Nacional de Salud a las casi a las 7 de la noche, ¿no? Inmediatamente el día sábado, pues, ¿no? Se reunió todos los componentes, ¿no? De la estrategia, ¿no? De los componentes ¿no? De servicios, de manejo de laboratorio, de epidemiología, estadística, justamente para tomar acciones respecto a, a lo que ya se ha mencionado, ¿no? El hecho de tener que desplazar un equipo de la Micorred Mazuco para atención a los pacientes, el hecho de poner a buen recaudo, o sea, ¿no? Aislamiento de las personas que estaban expuestas con el caso confirmado, vacunación a las personas expuestas que, no tenían, que han estado ahí en contacto directo, o sea, todas estas acciones se decidieron justamente ese mismo día, ¿no? Y las cuales ya se han ejecutado. Este es el segundo caso confirmado. Es un estudiante de 20 años de la Universidad Amazónica Madre de Dios, pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria, y en ella también pasó algo muy similar.
ella también tiene familia en la ciudad de Puno, ¿no? En la Juliaca específicamente, ¿no? Y obviamente que también para estas fechas importantes, ¿no? Del día de la celebración del Día de la Madre, también se desplazó, ¿no? Pero en fechas distintas, ¿no? Al anterior caso, ella viajó a Juliaca entre más o menos el 8 y el 10 de mayo, ¿no? Ella estuvo expuesta, ¿no? En ese periodo probablemente ahí se haya contagiado. Y luego en el periodo de incubación, ¿no? No, ha estado en varios sitios, ¿no? El día 25 ya hace prácticamente, inclusive días antes hace sintomatología, pero la fiebre inicia el 25. Pero ya tenía ya malestar general, artralgias, mialgias, y ya estuvo automedicándose, y del 24 al 27 ya tenemos todo mapeado. Ella estuvo prácticamente, día 24 estuve en su casa todo el día porque se sentía mal, ¿no? Recibió paracetamol, ibuprofeno, porque pensaba que era una gripe, ¿no? Tapsin y una serie de medicamentos que se compró ella, ¿no? Y tomó. El día 25 fue a clases, estuvo en el aula 105 de la Universidad de la Facultad de Veterinaria, en la UNAMAD, ¿no? Interactuó con más de 30 compañeros, porque ellos tienen prácticamente clases teóricas, clases prácticas, y sobre todo en las clases prácticas, ¿no? Interactúa con otras facultades, no solamente con su facultad, sino con otras facultades. Entonces, esto se hace mucho más grande, por eso que el hecho de vacunar a los alumnos de la UNAMAT es importante, ¿no? O sea, a la totalidad de las facultades relacionadas con esta facultad de veterinaria, ¿no? El día 26 de igual manera, ¿no? Asistió a clases en la mañana, porque en la tarde ya después se iba a su casa, porque la sintomatología, el malestar que tenía, hacía que regrese a la casa otra vez. Y así estuvo hasta el día 28, que todavía ya allí donde aparece la erupción, ella recién acude a, al tópico de bienestar estudiantil. Va, es examinada, estuvo en contacto con el personal de salud del tópico de la universidad. Es más, le pusieron una ampolla para, justamente para el malestar, ¿no? Y eso fue hasta las 10 de la mañana del día 28, ¿no? Y ese mismo día, ¿no? A partir de más o menos casi de las 10:30, ella parte en un carro, de estos carros, estos colectivos, ¿no? Hacia Mazuco. De Mazuco toma una minivan y se va hasta Juliaca, ¿no? Y llegando a Juliaca el mismo día a las 9 de la noche. Aún todavía de ahí llega y se desplaza a un mercado en Puno, Juliaca, porque su mamá tiene un negocio, un mercado, y allí prácticamente interactúa con otros miembros más de su familia, y al día siguiente, a las 10 de la mañana, es llevado al Hospital Monje Medrano, donde le toman la muestra, y es la muestra justamente que llega positiva a nosotros, ¿no? El día de ayer en la tarde se nos confirma, y en ese nos confirma positivo, ¿no? En este segundo caso. Entonces, de igual manera. Entonces, allí nosotros, la universidad es un centro prácticamente, pues, que acopia una gran cantidad de estudiantes de diferentes partes, no del país. No, no solamente son jóvenes de la ciudad de Puerto Maldonado o de la región Madre de Dios, sino también recibimos estudiantes de otras regiones, como lo pueden ver, ¿no? También estudiantes también que vienen de Bolivia y de Brasil también estudian en esta casa universitaria, y obviamente de que esto se hace mucho más grande. Entonces, el hecho de trabajar sobre todo las microredes involucradas, ¿no? En la jurisdicción de la Universidad Amazónica, que está ¿no? El Centro de Salud, el Nuevo Milenio, el Centro de Salud Jorge Chávez. Entonces, es importante justamente fortalecer los equipos ¿no? de respuesta rápida, ¿no? Equipos completos, multidisciplinarios, ¿no? Que se encarguen justamente, ¿no? De la búsqueda de nuevos casos, ¿no? De vacunación a aquellas personas que no están vacunadas, de, de toma de muestras a pacientes que tengan sintomatología, ¿no? También justamente censo de contactos. O sea, todas estas actividades tienen que hacerse, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Permanentemente, porque no sabemos, o sea, cuándo va a empezar uno y otro. Cuando un caso
no va a aparecer un caso secundario. O sea, entonces, debido a la exposición larga que veo de varios días de esta persona interactuando con diferentes estudiantes, ¿no? Entonces es importante justamente un trabajo conjunto, ordenado, ¿no? Permanente, ¿no? Haciendo justamente, ¿no? La búsqueda, identificación, notificación, toma de muestra, ¿no? De estos casos. Bien, muchas gracias. Espero que no haya podido satisfacer algunas dudas. Muchas gracias, doctor Manrique de Lara, por estar con nosotros en esta tarde de telecapacitación y por traernos este primer tema en esta telecapacitación que se está desarrollando el tema de vigilancia epidemiológica de sarampión. El doctor Carlos Manrique Lara Estrada, director ejecutivo de Epidemiología y Control de Emergencias y Desastres, ha hecho esta primera parte sobre la situación eh, del sarampión en la región de Madre de Dios. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar pase en este momento a la doctora Rosario Paredes Barreto, quien es directora de la Dirección de Cuidado Integral por Curso de Vida, y ella va a tocar el tema sobre la vigilancia epidemiológica. Si alguien en este tiempo de que ingresa nuestra segunda ponente, la doctora Rosario Paredes, tiene algunas consultas que realizar, algunas preguntas, está el chat habilitado. La doctora Rosario tiene ya para que pueda activar su audio y también para compartir. Doctora, ahí está. Muy bien. Isolina, todas las preguntas son a través de nuestro chat. Veo que está tu manito levantada. Todas las preguntas, recuerden a los participantes, es a través de nuestro chat. Ya se encuentra con nosotros la doctora Rosario Angélica Paredes Barreto, quien es directora de Cuidado Integral por Curso de Vida de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, quien va a desarrollar este siguiente tema de vigilancia epidemiológica en sarampión. Doctora, adelante. Muy buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, sí la escuchamos, doctora. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos correctamente. Perfecto. Bien, muy buenas tardes. Soy la doctora Rosario Angélica Paredes Barreto, enfermera de profesión y directora de Cuidado Integral del Curso de Vida. En esta oportunidad voy a tocar el tema de lo que es la vigilancia epidemiológica de sarampión. A ver, un momentito, por favor, me está. Como ya lo ha manifestado el doctor Manrique, a nivel nacional ya tenemos confirmados 465 casos. Estos casos, si bien se han presentado paulatinamente, en los cuales ha sido la región de Puno la que ha presentado la mayor cantidad de casos, y como ustedes pueden apreciar, desde la semana prácticamente 8 se vinieron dando casos y estos han logrado llegar a 465 a nivel nacional. La tasa acumulada de casos presentados en Puno han sido mayoritariamente en San Román, Sandia, San Antonio de Putina, Puno, Mou, Carabaya, Melgar, Lampa y Azángaro. ¿Por qué presentamos esto? Porque es importante al momento que hagamos la intervención en casa por casa o en los colegios o en el mismo establecimiento de salud, no solamente nos aboquemos a la definición de casos, sino también a tener el antecedente de qué lugar estuvo esta persona. Y si vemos de que han sido de estas localidades con mayor, que son los distritos que presentan mayor riesgo, entonces deberíamos estar atentos a la sospecha de caso de sarampión. En Madre de Dios, desde la semana 12 se han venido teniendo casos sospechosos y recién en la semana 23 nos confirman el primer caso y en esta semana 24 tenemos el segundo caso. Ya lo ha descrito el doctor Manrique. El primer caso ha sido un personal de salud y el segundo caso es un estudiante universitario.
¿no? De los casos sospechosos que tuvimos en Madre de Dios, bueno, la tasa de 2.32% estuvo en Tambopata, en el Manu, la tasa fue de 4 por 1000 habitantes, y en Tahuamano 6.48. Los casos que se notificaron en Madre de Dios, ¿no? Solamente fueron casos sospechosos y fueron descartados. Solamente en la semana 23 el primer caso fue confirmado por Madre de Dios, el segundo caso ha sido confirmado por la ciudad de Puno. Un poco para que ustedes conozcan qué signos y síntomas han sido comunes en estos casos confirmados a nivel de Puno, nos indica que de los 465 casos que han habido, ¿no? El 100% de los casos han presentado erupción, un 95.7% ha presentado fiebre, un 95.3% presentó tos, 76.3% presentó coriza y el 23% presentó manchas de Koplik, 4.5% había problemas de ganglios cervicales, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí la definición de caso se cumple, fiebre y erupción cutánea principalmente. Las complicaciones que se han venido dando en estos casos confirmados a nivel de país son principalmente diarrea en el 40.1%, neumonías en el 12.7%, otitis 5.6%, trombocitopenia 1.5% y convulsiones en el 1% de los casos. Muy bien, recordemos ahora lo que es la vigilancia epidemiológica de sarampión, rubiola y otras enfermedades febriles. Primeramente, recordar que tenemos una resolución del 2012 en la cual se aprueba la Directiva Sanitaria número 49 del MINSA, que nos habla justamente de la vigilancia epidemiológica de sarampión, rubiola y otras enfermedades febriles eruptivas. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es justamente brindar las pautas, los procedimientos e instrumentos para lo que es la investigación epidemiológica, la obtención de muestra y también la clasificación de casos. Esta directiva es de carácter obligatorio en todos los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados. Recordar qué cosa es la definición de casos sospechosos de sarampión. Claramente la directiva nos indica que es toda persona de cualquier edad de quien un trabajador de salud sospecha que tiene sarampión, rubiola o todo caso que presenta fiebre y erupción máculo-papular no vesicular. Personal médico de los establecimientos de salud debe enfatizar la evaluación de todo caso febril eruptivo con antecedente de viaje reciente, ¿no? Ya sea justamente que sean internos o fuera del país. Internos, les estamos presentando que Puno, si bien es cierto, presenta la mayor cantidad de casos a nivel nacional, pero también ya se han diseminado los casos en Arequipa. Tengo entendido que ya son 7 casos, Cusco ya presentó su primer caso, y así también Lambayeque y otros departamentos. Ahora, fuera del país, sabemos que estamos en una zona bifronteriza, Madre de Dios, en la cual también sabemos que tanto en Bolivia como en Brasil existen casos de sarampión. Entonces, es importante buscar a toda persona con fiebre y erupción no vesicular. Recordar la ficha. No me voy a detallar en cada punto de la ficha porque es simplemente llenar tal cual nos pide cada ítem, ¿no? Pero sí es importante especificar algunos datos, ¿no? Ya sea colocar si es un sospechoso de sarampión, rubiola u otra febril. Y aquí mismo en la ficha nos recuerda todas las acciones que nosotros debemos de realizar, desde la definición, ¿no?, de lo que es un sospechoso de sarampión. Nuevamente menciono, es toda persona
de cualquier edad de quien un trabajador sospecha que tiene sarampión o todo caso que presente fiebre y erupción maculopapular. Entonces vamos a colocar en la ficha todos los datos del establecimiento de salud, los datos del paciente, su domicilio, las referencias para las cuales pueda localizar. Algunos problemas que estamos teniendo en los casos sospechosos es que simplemente tenemos algunos datos, no datos completos del paciente, pero no nos indican la referencia para poder localizarlo. Dentro del cuadro clínico es importante colocar la fecha, el inicio de fiebre, ¿no? Y si es cuantificada, colocar si ha sido cuantificado o no y colocar la temperatura, así también como los días de duración. Al igualmente, la erupción cutánea debemos de marcar si ha presentado o no y su fecha de inicio de erupción y el número de días por las cuales está presentando esa erupción y su estado general, si es bueno, regular o malo. Importante también marcar si ha tenido tos, coriza, conjuntivitis, manchas de Koplik y otras. Debemos también describir, ¿no?, cómo ha sido esa erupción cutánea. Como ha mencionado el doctor Manrique, la erupción por lo general, y lo dice la teoría, de que la erupción se da de manera cefalocaudal, pero también, según nos han mencionado, los casos presentados en Puno no necesariamente presentaba de esa manera, ¿no? Algunas complicaciones, esto ya para posteriormente, conforme vamos avanzando la investigación, podemos presentar, o si se presentara ya complicaciones, debemos de marcar si ha tenido otitis media, convulsiones, neumonía, diarrea, trombocitopenia, encefalitis y otro, ¿no? Y la condición es importante, si se hospitalizó o no. Importante también si esta persona, porque esta es una ficha para el sospechoso de sarampión, importante saber también si tiene antecedente de vacunación. Dentro de los puntos 4 al 9, estos ya deben de ser llenados por el personal de epidemiología, que es el encargado de hacer el seguimiento y la investigación del caso. En esta parte se coloca toda la cronología de signos y síntomas, ¿no? Sabemos que la erupción es la que nos va a indicar el día 0, ¿sí? Colocamos la fecha en la cual se presenta la erupción, así como la fiebre, tos, conjuntivitis, coriza, manchas de Koplik, adenopatías, artralgias y otros. Debemos de especificar, y en la parte inferior se va sombreando según cómo se va presentando la erupción en el cuerpo. Sabemos que todo sospechoso se le debe de tomar una muestra. Tenemos muestra de suero para poder tomar desde el inicio de la erupción hasta 30 días después de la erupción, mientras que el hisopado nasal y faríngeo y la orina son 7 días desde el inicio de la erupción. Los resultados, eso ya nos los da el laboratorio, nos indican que se podría tomar una primera muestra y hasta una segunda muestra, pero conforme hemos visto que basta con una primera muestra bien procesada, bien realizada, para que no sea necesaria la segunda muestra. Importante conocer el antecedente vacunal, ¿no?, el tipo de vacuna que se ha aplicado, cuántas dosis ha recibido, la fecha de la última dosis. Importante saber qué lote recibió y la fuente de información, si estamos sacando de su carnet o si estamos acudiendo al sistema de información que nos indica si tiene o no la vacuna. Algunos antecedentes epidemiológicos que son necesarios conocer, como cuando se hizo la captación de casos, si ha sido en la consulta, laboratorio, o de repente ha sido en la búsqueda activa, ¿no?, o en la investigación de contactos, etcétera. Y es importante marcar si este caso es contacto de otro caso conocido, ¿no?, y si el caso tuvo contacto con una gestante dentro de las primeras 20 semanas. Así también es importante
tuvo contacto con la gestante, colocar el nombre de la gestante y la fecha en la que pudo haber tenido el contacto. Si hubo casos reportados de sarampión en los últimos 30 días, ¿no? Si se han reportado otras enfermedades eruptivas en la jurisdicción. Marcaremos como punto 8 el lugar probable de infección. Para ello es importante considerar entre 7 a 30 días antes del inicio de la erupción por qué lugares estuvo este paciente, ¿no? Marcaremos si ha tenido contacto con extranjeros, si visitó el establecimiento de salud, si recibió visitas en casas, o en este caso, como sabemos que la mayor cantidad de casos están en Puno, si de repente visitó Puno y alguno de los distritos que hemos mencionado, en los cuales se han presentado casos de sarampión en Puno. Sí, también es importante conocer si este paciente, entre los 7 a 30 días antes de la erupción, ha viajado, dónde lo ha hecho, a qué lugares ha viajado. Esto es importante también para poder uno conocer quién pudo haberlo contagiado o también para saber quiénes han tenido contacto y podrían también ser contagiados. Finalmente tendremos la clasificación final, ¿no? Que máximo después de tomar la muestra y conocido el caso, ya deberíamos tener la clasificación final para determinar si es un caso de sarampión o simplemente lo descartamos. Importante marcar si esta clasificación ha sido por criterio, por confirmación de laboratorio, clínica o por algún nexo epidemiológico, ¿no? Dentro de la investigación, ustedes saben que la investigación de casos no se hace solamente dentro del establecimiento de salud, al cual le llamamos la búsqueda activa institucional, sino que también debe de hacerse una búsqueda activa comunitaria, ¿no? Si hay casos nuevos, en el caso de la búsqueda activa institucional, los buscamos a través del libro de atenciones, ¿no? Cuántos casos nuevos han ingresado en el sistema o en nuestros registros, ¿no? Cuántos de ellos son diagnósticos de repente sospechosos para sarampión o pudieran haberse colocado sarampión y nunca se nos comunicó, que también ha podido pasar. En cuanto a la búsqueda activa comunitaria, también hay que marcar cuántos cumplen con la definición de caso y si estos ingresan al sistema o no fueron ingresados al sistema. Importante dentro del bloqueo vacunal que se realiza es hacer la búsqueda activa comunitaria y también es importante que registren cuántas casas abiertas, cerradas o abandonadas han podido ir, ¿no? Y el total de las casas visitadas. Importante conocer la cadena de transmisión para poder identificar casos secundarios, ¿no? Para eso colocaremos la fecha del contacto, lugar, el nombre, edad, dirección, celular, si está vacunado entre las 72 horas, la fecha de vacunación y fecha de inicio de erupción. Dentro de las acciones de control, ¿no? Ante un caso sospechoso, lo importante y lo primordial es hacer el bloqueo vacunal. Entonces marcaremos si se hizo o no el bloqueo vacunal, ¿no? Que es obligatorio en los menores de 5 años, pero ya estamos viendo que los casos presentados no son menores de 5 años, sino todo lo contrario, son personas que en Madre de Dios tiene el primer caso 30 años y el segundo caso tiene 20 años. Entonces tendremos que hacer el bloqueo vacunal no solamente a los niños menores de 5 años, sino inclusive podemos hacer hasta los 59 años, 11 meses, 29 días en el bloqueo vacunal. Al final se colocará el número de vacunados en el bloqueo, cuántos menores de 1 año, de 1 a 4, de 5 a 14 y mayores de 15 años. Finalmente terminamos colocando los datos de la persona que investiga el caso. Muy bien, entonces les he presentado primeramente la ficha epidemiológica. Ahora pasaremos a describir los pasos después de la notificación de caso sospechoso. Como hemos indicado, se debe determinar el día 0, es decir, la fecha de inicio de erupción. Ese es nuestro día 0.
Suponiendo que, bueno, este es un ejercicio que se hizo, que la fecha de erupción fue el 6 de marzo del 2026, entonces podemos determinar, ¿no?, 4 días antes y 4 días después de esa erupción su transmisión, ¿no? Haremos la búsqueda de la fuente 7 a 10 días previo al inicio del cuadro eruptivo. ¿Con qué finalidad? La finalidad es identificar las zonas de riesgo de transmisión del virus de sarampión, y las actividades que debemos de realizar son desplazamiento al lugar, ¿no?, que pudo haber pasado, que se pudo haber este paciente ido a Puno o de repente haber salido del país, ¿no?, y los contactos que hayan tenido síntomas similares. Importante también realizar la búsqueda de caso secundario 4 días previo y posterior al inicio del cuadro eruptivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de interrumpir la cadena de transmisión. Las actividades para este punto son la identificación, educación y seguimiento de contactos, identificación temprana de casos secundarios y sobre todo garantizar el esquema de vacunación en todos los niños menores de 5 años. Muy bien. ¿Por qué determinamos el día 0? Al determinar el día 0, que en este ejercicio habíamos considerado el 6 de marzo del 2026, ¿no?, automáticamente a todo el personal de Madre de Dios se le ha facilitado una calculadora en Excel donde ustedes colocarán la fecha de inicio de exantema y automáticamente les va a salir todo este cuadro que, como el doctor Manrique ha señalado, ¿no?, con el primer caso y segundo caso, la línea de tiempo de la enfermedad. Si yo tengo, ¿no?, la fecha de erupción que ha sido el 6 de marzo, entonces el periodo probable de infección sería desde el 13 de febrero al 27 de febrero. ¿Y qué debe de hacerse durante este periodo probable de infección? Debemos investigar a contactos que ha tenido la persona con fiebre y erupción, con fiebre o exantema, qué lugares ha visitado, qué rutas ha recorrido, ¿no?, y sus antecedentes de vacunación y fechas de vacunación contra el sarampión, ¿no? Indica también esta línea de tiempo que, si bien el paciente pudo haber se infectado del 13 de febrero al 27 de febrero, con mayor probabilidad nos dice que pudo haberse infectado el 20 de febrero del 2026, siendo su periodo probable de transmisibilidad del 2 de marzo al 10 de marzo. ¿No? ¿Y qué debemos de hacer en el periodo probable de transmisibilidad? Investigar el lugar visitado, las visitas recibidas, las rutas y tipo de transporte utilizado, y sobre todo debemos localizar a las personas con las que estuvo en contacto, y lógicamente tenemos que vacunar a todos los contactos en riesgo. Durante el periodo probable de aparición de casos secundarios, que vendría a ser del 9 de marzo al 31 de marzo, debemos de intensificar la vigilancia y seguimiento completo de todos los contactos hasta el fin de este periodo, y además debemos de identificar a todos los contactos que inicien con fiebre, exantema, tos, coriza o conjuntivitis. Las muestras nasofaringia, como les manifesté, ¿no?, deben obtenerse desde el inicio del exantema hasta el 5º o 7º día. Las muestras de suero se deben de realizar durante el primer contacto con el caso, de preferencia durante el periodo que va desde el inicio del exantema y tenemos hasta 30 a 35 días después. Para considerar el caso como postvacunal, la persona debió de vacunarse del 20 de febrero al 27 de febrero, que esto nos indica que si el exantema inicie 7 a 14 días después de la vacunación y el paciente no tiene tos, probablemente se trata de un caso de sarampión postvacunal. Recalco, si el exantema se inicia 7 a 14 días después de ser vacunado con ese SPR y el paciente no tiene tos, probablemente se trata de un sarampión postvacunal.
¿Qué hacemos en la identificación del cuadro eruptivo? Como ya dijimos, el primer día que se inicia la erupción lo determinamos como el día 0. El objetivo es poder caracterizar signos y síntomas y categorizar el riesgo. Por lo tanto, es importante documentar de manera cronológica la evolución de la sintomatología, es decir, el inicio de la fiebre, del exantema, conjuntivitis, tos, coriza y rinorrea. Todas estas actividades esta sintomatología está descrita en la ficha de notificación, por lo tanto es simplemente coger la ficha y anotar, ¿no?, cronológicamente la evolución de estos síntomas. La clasificación de riesgo ya es tiempo dependiente y está supeditada a la línea de tiempo y cómo va la evolución tanto de la fiebre, el exantema, conjuntivitis, tos, coriza y rinorrea. En la identificación del cuadro eruptivo podemos indicar, ¿no?, en la investigación epidemiológica ya les mencioné que debemos de ir colocando las fechas, ¿no?, conforme van apareciendo la fiebre, colocar su fecha, la tos, conjuntivitis, coriza, manchas de Kopli, que son los principales signos y síntomas que aparecen en el sarampión. Importante realizar la búsqueda de casos secundarios, es decir, todas las personas que han tenido contacto con el caso, 4 días previos y 4 días después de la erupción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de interrumpir la cadena de transmisión. Para ello debemos de realizar algunas actividades como son la identificación de estos contactos o casos secundarios, educación y seguimiento de estos contactos, determinando lo que es su lugar, el tiempo, fecha y el periodo de exposición, identificar su dirección de este caso secundario, su teléfono, edad, sobre todo saber si ha recibido la vacuna, sensibilizar sobre el seguimiento por 21 días e identificación de algún signo de alarma. La identificación temprana de casos secundarios se debe de hacer para poder derivar cualquier caso sospechoso y se le pueda tomar la muestra. Debemos garantizar el esquema de vacunación, sobre todo en los menores de 5 años. La búsqueda de casos secundarios no solamente se realiza a la familia, es importante también saber si como ha ocurrido en el primero y en el segundo caso, ¿no?, su centro laboral. En este caso, el primer caso ha sido identificar a los compañeros de trabajo de este personal de salud. En el segundo caso hemos tenido que identificar a los casos secundarios, es decir, contactos que ha tenido este universitario en su centro educativo, y también tenemos que identificar su vida social, es decir, algunos contactos, amistades con los que ha podido estar, ¿no? El personal de salud si acudió al establecimiento de salud y algunos usuarios que estuvieron también los días que de repente estuvo el caso sospechoso o el caso ya confirmado. ¿Por qué hacemos toda esta actividad? Porque es importante recabar la información de todos los lugares de desplazamiento del caso, viajes, personas con las que ha compartido un ambiente durante su periodo de transmisibilidad, ¿no? Esto es importante, que esta información se recopile sobre todo en la entrevista que se haga al paciente o en la visita domiciliaria. Entonces, la búsqueda de casos, recordar que se hace durante el periodo probable de transmisión, ¿no? Y debemos de investigar lugares visitados, visitas recibidas, rutas, tipo de transporte que usó, para también poder localizar personas con las que estuvo contacto y poder vacunar a los contactos o las personas que están en riesgo. Para ello, se tiene un cuadro en el cual nosotros podemos hacer la búsqueda de casos secundarios. Básicamente colocaremos el nombre y apellido de los casos secundarios, su edad, dirección, teléfono, la exposición, el lugar
la fecha de inicio, la fecha final de exposición que ha tenido con el caso primario, antecedentes vacunales, ¿no? Y fiebre, colocaremos la fecha de fiebre, coriza, conjuntivitis, erupción. Y igualmente para el seguimiento. La aparición de casos secundarios relacionados al caso suelen presentarse, indican, a los 7 días del primer contacto hasta los 21 días. Entonces, todo ese tiempo tenemos que hacer el seguimiento de caso. ¿Qué debemos implementar? El personal responsable de la investigación de caso, que básicamente es el personal de epidemiología, debe garantizar la información de clínica, laboratorio y epidemiología, y tanto información epidemiológica del caso. Debe hacer el consolidado de la información, es decir, los informes de seguimiento, y debe de priorizar acciones de control. El personal que para realizar el primer contacto de paciente debe de realizar la línea de tiempo, ya como lo ha manifestado el doctor Manrique, conocer signos y síntomas de la enfermedad y debe tener competencia comunicativa y asertiva, sobre todo para poder sensibilizar a todos los contactos y hacer el seguimiento. El personal para realizar el seguimiento de contactos debe conocer el periodo de seguimiento, los signos y síntomas, los criterios para la atención del contacto y el flujograma de atención, ¿no? Recalcar nuevamente que la búsqueda no solamente es la familia, sino en el centro laboral, centro educativo, social, en el personal de salud y en los usuarios. En cuanto a la búsqueda de fuente de infección, debemos colocar la lista de las personas que están expuestas, su dirección, fecha de contacto, teléfono. Importante es evaluar si las personas expuestas han presentado fiebre más erupción durante ese periodo de exposición. En los lugares de exposición no solamente es el colegio o la familia, sino que también pueden haber estos pacientes recorrido a lugares como restaurantes, un café, clínica o aeropuertos. Debemos calcular la dirección y la fecha. Debemos también evaluar si algún personal ha presentado fiebre más erupción durante el periodo de exposición. De presentarse un caso con fiebre y exantema, es importante realizar la investigación como un caso sospechoso. Para ello se debe sensibilizar a todo el personal de salud, en especial de los establecimientos donde se ha desplazado el caso, y a la vez se debe incrementar la sensibilidad de la búsqueda activa institucional del distrito de desplazamiento del caso. Muy bien, la búsqueda de fuente de infección. Como hemos dicho, se debe de hacer la investigación epidemiológica. Finalmente, algunas conclusiones que te llegamos es que Madre de Dios, a la semana 24 ya tenemos 2 casos confirmados, si bien son casos importados porque estos se han contagiado en la ciudad de Puno, pero es importante resaltar que tenemos una alta migración. Por tanto, Madre de Dios presenta un elevado de riesgo por la circulación de agentes, sobre todo las de sarampión, ¿no? Y sobre todo porque pues somos vecinos a la región de Puno y también vecinos a los países de Bolivia y Brasil, en los que también hay sarampión. Importante también es la identificación oportuna de casos sospechosos. Todo caso que tenga fiebre y erupción maculopapular es un caso sospechoso al cual se le debe tomar una muestra. Y a tomar todas las medidas de control inmediata, ya sea bloqueo, búsqueda de casos y también lo que es seguimiento de contactos. Esto con la finalidad de reducir el impacto del brote, ¿no? Y también es importante la identificación de la fuente de infección y de contactos sintomáticos, ya que son acciones importantes para evitar la propagación del virus en nuestra localidad. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, licenciada. Sí, vamos a contestar estas preguntas muy rápidamente, ya que estamos con el tiempo en nuestra sala. Dice una de las preguntas: ¿cuál es la clínica característica del sarampión y a qué se refiere erupción maculopapular?
¿Doy respuesta yo, doctor Manrique? ¿Se encuentra en la sala o no? Bueno, la erupción maculopapular es aquella erupción en la cual no se presenta pústulas. Decimos pústulas cuando hay vesículas o pus, ¿no? Es decir, manchas ya infectadas. La mácula papular se presenta tipo, son más aplanadas, son tipo manchas aplanadas, rojizas, como manifestó el doctor Manrique, que conforme va pasando los días se van oscureciendo. No sé si le pude responder a su Muchas pregunta de esa gracias, manera sencilla, licenciada. ¿no? Claro que sí, muchas gracias por esta respuesta tan didáctica. Dice, ¿qué tan peligroso es? Muy bien, es importante que si bien ya el paciente tiene sarampión, estas pueden presentar algunas complicaciones. Como la manifesté, bueno, si bien el cuadro de diarrea no es muy grave, pero si esta se vuelve como una complicación de neumonía, si no es tratada a tiempo, podría complicarse. La neumonía, la otitis, sobre todo la trombocitopenia, que si bien, como nos indican en Cusco, han sido pocos los casos, pero estas pues son las más complicadas, la trombocitopenia y las convulsiones que pudieran haber en el niño. Por tanto, es importante también a los casos confirmados indicarles, ¿no? Si presenta diarreas, neumonías, otitis, trombocitopenia o convulsiones, acudir inmediatamente al establecimiento de salud. Gracias por esta respuesta, licenciada. Para cerrar este tema en esta tarde, ¿cuál es el control ante un paciente con sarampión? Bien, ante un paciente con sarampión, lo primero que se debe de hacer, si ya no esperar a confirmar el caso primeramente, porque se me están preguntando cuando ya es sarampión. Nosotros tenemos que actuar en el sospechoso de sarampión. Cuando tenemos un sospechoso de sarampión, es decir, una persona que presenta fiebre y erupción maculopapular y que no se le ha tomado la muestra, pero que no tenemos todavía los resultados de confirmación, inmediatamente dentro de las acciones primeramente está lo que es el bloqueo vacunal. Es decir, de la vivienda de la persona 5 manzanas alrededor, nosotros tenemos que vacunar a todos los niños menores de 5 años, que son los más susceptibles, debemos de vacunar contra el sarampión. Lo segundo es que debemos de realizar el registro de contactos. Y como manifesté, los contactos no solamente es la familia, sino que aparte de la familia son los centros educativos. Si es un niño o un universitario que está acudiendo a la universidad, se debe de hacer el censo de sus contactos, ¿no? Y también las rutas por las cuales ha pasado esta persona, y sobre todo hacer el seguimiento de estos contactos para que no vayamos a diseminar toda la región con casos. Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer desde aquí a nuestros ponentes, tanto al doctor Carlos Manrique Lara Estrada, quien es director ejecutivo de Epidemiología y Control de Emergencias y Desastres, que ha estado esta tarde con nosotros, y la doctora Rosario Paredes Barreto, quien ha desarrollado el tema de vigilancia epidemiológica. Ella es directora de la Dirección de Cuidado Integral por Curso de Vida, ambos profesionales de salud responsables de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos nuestros participantes que nos han acompañado en esta tarde, y recuerden que pueden ver esta telecapacitación desde su inicio en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. En este momento estamos en vivo y este video se queda para que ustedes puedan guardarlo, pero además de eso compartirlo con otros profesionales que no pudieron estar en esta sesión educativa, en esta telecapacitación de gran importancia. Hoy se ha tocado el tema vigilancia epidemiológica de sarampión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan linda tarde. Con nosotros será hasta otra oportunidad. El día de mañana también estamos tocando temas con la Dirección Regional de Salud de la región de Madre de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.